derivadas y vectores, ¿sí? Bien, entonces decíamos, las derivadas de una función, ¿sí? ¿Qué indica? Digamos, ¿para qué sirve? Bueno, indica, digamos, el cambio de esa función respecto al cambio de la variable independiente, ¿sí? Cuanto más grande sea la derivada, significa que la función cambia o tiene un cambio mayor respecto a un cambio de la variable x, ¿sí? Eso es conceptualmente qué significa la derivada. Gráficamente, ustedes vieron en análisis 1 que la derivada indica la pendiente de lo que se llama la recta tangente, ¿sí? ¿Qué era la recta tangente? Si se acuerdan, era la recta que pasaba o que cortaba a la gráfica de la función en un solo punto. Bien, ese concepto lo vamos a seguir manteniendo, digamos, el concepto de cambio lo vamos a seguir manteniendo ahora, pero bueno, obviamente en más dimensiones. Por lo tanto, ahora no vamos a hablar de una recta tangente, sino que vamos a hablar de un plano tangente, ¿sí? Y cuando hablemos de cambios, ya no vamos a decir los cambios en la variable x, ¿sí? Sino que, bueno, va a haber cambios y según en la dirección de que, a la cual uno venga, ¿sí? O vaya haciendo, digamos, a la dirección en lo que sería el eje x, ese cambio va a ser distinto, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas de las diferencias que hay entre análisis 1 y lo que vamos a empezar a ver, o lo que vamos a ver durante el transcurso de esta materia, ¿sí? Ahora nos vamos a tener que expandir a más dimensiones, ¿sí? Bien. Esperen que hay alumnos. Ahí está. Sí. No me apareció el cartelito de notificación. Bien. Y bueno, ¿cómo calculábamos la derivada? ¿Sí? La derivada de la función se calculaba justamente haciendo el cociente incremental, ¿sí? Entre la función evaluada en un punto, ¿sí? Más un cierto delta, ¿sí? Un cierto cambio, dividido la distancia, digamos, que había, ahí está la fórmula, ¿sí? De un punto al otro. No sé si ustedes la fórmula la vieron así, porque también, bueno, se puede ver como x menos x0 sobre, y abajo en vez de h está x menos x0, ¿sí? Pero bueno, eso sería hacer un cambio variable, que eso después vamos a ver bien la definición, de qué significa hacer un cambio variable, y queda este límite. ¿Vieron este límite así o vieron la otra definición? Lo vimos así, pero en vez de A era X. Ahí El está. único cambio que había era X en vez de A. Bien, perfecto, ¿sí? Es lo mismo, porque bueno, ahí uno puede nombrar como quiera, ¿sí? La cuestión es, bueno, entender que a medida que yo me voy acercando a ese punto A o a ese punto X, ¿sí? La función, digamos, la función o f evaluada en ese nuevo punto, A más h, se va acercando a la función en A, ¿sí? Obviamente este límite no siempre existe, ¿sí? Pero bueno, si existe, nosotros decimos que el valor que me dé en ese número, ese límite, es lo que dijimos recién, ¿no? La pendiente de la recta tangente, ¿sí? Que después la recta tangente se graficaba así, se graficaba de esa manera y se encontraba junto con el punto AF de A. Bien. Ya saben, si tienen alguna pregunta o algo, o quieren agregar algo, me interrumpen, no tengo problema, ¿sí? Bien, vamos a ver, por definición, ¿sí? Nosotros encontrábamos, o se encontraban las derivadas de algunas funciones típicas, ¿sí? Que, bueno, vamos a repasar ahora porque las vamos a usar o las vamos a necesitar para el resto de la materia, ¿sí? Por ejemplo, si la función es una función constante, ¿sí? Ese cociente incremental, daba 0, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, cuando pongo f de x más h vale k, menos f de x también vale k, o sea que k menos k es 0, entonces no me interesa la parte de abajo, 0 por cualquier cosa
o dividido cualquier cosa de 0, entonces directamente la derivada me daba 0, ¿sí? Y en este caso, justamente la recta, no existe recta tangente, ¿sí? La recta es la misma función, ¿sí? Bien, si la función es x y es la función identidad que se conoce, entonces la derivada vale 1, ¿sí? Si quieren, hacemos como ejemplo un cociente incremental y si no, seguimos de largo, ¿sí? Esta sí, la derivada de un polinomio, ¿sí? Que junto con, después vamos a ver, la propiedad de la derivada de la suma de funciones, me permite hacer las derivadas de los polinomios, ¿sí? Pero si yo tengo una función exponencial de la forma x a la n, ¿sí? La derivada va a ser, como dice ahí, n por x a la n menos 1, ¿sí? Y, bueno, si tengo, por ejemplo, el producto de una función, ¿sí? Por una constante, ¿sí? La derivada de ese producto va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Eso también me permite, por ejemplo, hacer las derivadas de los polinomios, ¿sí? Si yo tengo a por x a la n, ¿sí? La derivada va a ser a por n por x a la n menos 1, ¿sí? Hasta acá venimos bien. Vamos a seguir viendo propiedades de las derivadas que vamos a usar este semestre también. Bien, acá es lo que dije, sí, la derivada es la suma o la resta, sí, si yo tengo una función f de x, que es la suma de dos funciones u, ¿sí? Acá faltaría u de x y b de x, ¿sí? Entonces, la derivada de esa función f de x va a ser la suma o la resta de las derivadas de las dos funciones, ¿sí? Esto es lo que decía que, junto con la propiedad anterior de la derivada de una potencia, me permite hacer las derivadas de los polinomios. Después, bueno, esta ya la vimos, la puse 2 veces. La derivada de un producto, ¿sí? Esta era una formulita, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿Sí? Si yo tengo una función que ahora, en vez de ser a más b, es u por b, ¿sí? Es decir, u de x por b de x, es decir, la multiplicación de dos funciones, ¿sí? La derivada de esa función va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Sí, sí. Bien. Bien, son todas cosas que vamos a seguir usando, ¿sí? En esta materia. Bien. Y la otra propiedad también importante, ¿sí? La derivada de un cociente, ¿sí? Que yo tengo una función que es u de x dividido b de x, ¿sí? La derivada de esa función va a ser, bueno, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos, ¿sí? Acá hay que recordar este detalle, ¿sí? Es menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido, ¿sí? La que está dividiendo al cuadrado, ¿está? O el cociente al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada de un cociente, lo único que tengo que hacer es conocer las derivadas del numerando y el divisor por separado, ¿sí? Y hacer esta cuentita. Bien. ¿Sí? La derivada de funciones particulares, ¿sí? Que son importantes y que vamos a usar, ¿sí? Esto también, digamos, si uno aplica la definición, y ¿ustedes vieron serie de Taylor en Análisis 1? Algo llegaron a ver, ¿no? ¿Se acuerdan algo de Taylor?
porque eso también no. Bueno, entonces, cuando llegue el momento lo vamos a explicar bien. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno. Bien, entonces, bueno, porque estas, digamos, la demostración se hace utilizando la definición, ¿sí? Y bueno, utilizando también un poco de esto que digo serie de Taylor, ¿sí? Bien, ¿cuál es la definición de una función exponencial? ¿Sí? E a la x. Bueno, la derivada es la misma función, ¿sí? No tiene secretos. Y esto es por regla de la cadena, ¿sí? Que ahora en un rato la vamos a ver, ¿sí? Si yo tengo e elevado a la una función, ¿sí? La derivada va a ser lo mismo por la derivada de esa función, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si vamos al de arriba, la función que sería x. Y si ustedes se acuerdan de lo que vimos antes, la derivada de x es 1, ¿sí? O sea que acá estaría multiplicado por 1, pero bueno, 1 por cualquier cosa es cualquier cosa, ¿sí? Otra función importante, otra derivada importante que vamos a usar es la derivada de los logaritmos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo el logaritmo natural de x, ¿sí? Es 1 sobre x. Eso, ¿se acuerdan, no? ¿Lo vieron? ¿Qué está escribiendo ahí, Juan Manuel? Bien. Y bueno, en general esto también, ¿no? La derivada del logaritmo de una función, ¿sí? Es 1 sobre la función por la derivada de esa función, ¿sí? Es una función g de x, por ejemplo, ¿sí? Y después, bueno, la derivada es las funciones trigonométricas, la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? Y si yo tengo, bueno, el seno de una función, entonces va a ser el coseno de esa función por la derivada de la función, sí, lo mismo si yo tengo el coseno de una función. Bien, y acá yo les digo otra de las cosas que vamos a usar, que es la regla de la cadena, ¿sí? Cuando yo tengo la composición de unas funciones, de dos funciones, ¿sí? Eso se acuerdan que era hacer g de f de x, ¿sí? Como está escrito acá. Por ejemplo, acá yo tengo f de x, es la composición del seno con la función u de x, ¿sí? U de x puede ser cualquier cosa, puede ser e a la x, puede ser logaritmo natural de x, ¿sí? Puede ser x al cuadrado, lo que sea, ¿sí? Cualquier otra función. Entonces, esto, ¿sí? Se escribe de esta manera, ¿sí? Cuando se habla de composición de funciones, ¿sí? La derivada de una composición, ¿sí? Se hace de esta manera, ¿sí? Es la derivada de g, ¿sí? Evaluada en f de x por la derivada de f de x, ¿sí? Ahí está lo que yo les decía cuando veíamos antes. ¿Sí? Por ejemplo, acá ¿qué estaría compuesto? Estaría compuesto e a la x compuesto con g de x. ¿Sí? Entonces es la derivada de e a la x evaluada en g de x por la derivada de g de x. ¿Sí? Acá ¿qué estaría compuesto? Bueno, estaría compuesto el logaritmo de x compuesto con g de x. ¿Sí? Entonces la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Que es 1 sobre x, evaluada en g de x, o sea que va a ser 1 sobre g de x, por la derivada de g de x. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre o algo que quieren que se demuestre o algo que quieren recordar sobre lo que es derivadas? Porque digamos esto ya terminaríamos con el repaso de derivadas y empezaríamos con vectores. Bien. Sí, por favor no se queden con ninguna duda, ¿sí? Cualquier cosa que quieran preguntar, pregunten, ¿sí? Porque bueno, vamos a usar todo esto, ¿sí? Todas estas propiedades y todas estas cosas las vamos a usar, ¿sí? Lo mismo la definición, ¿sí? Vamos a calcular acá, cuando veamos
tema que es diferenciación, en más de una variable, sí, en 2 o en 3 variables, las derivadas se calculan todas por definición, ¿sí? Entonces el tema del límite hay que recordarlo bien, ¿sí? Cómo calcular ese cociente incremental. Bien, bueno, si se entendió todo, pasamos a lo que son vectores, ¿sí? Los vectores, bueno, se usan en un montón de campos, ¿sí? En general nosotros en análisis 2 lo vamos a ver como flujos, ¿sí? Campos vectoriales. Vamos a ver un poco qué significan campos vectoriales o flujos de funciones de flujos de variables. Entonces, bueno, vamos a definir un vector, ¿sí? Un vector, bueno, para definir un vector necesitamos un origen, ¿sí? Una referencia, ¿sí? Un punto fijo que denominamos origen, ¿sí? Ahí está, digamos, las coordenadas, si estamos en R2, la coordenada 0, 0 o en el plano, ¿sí? Si estamos en el espacio, ahí va a estar la coordenada 0, 0, 0, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Y después vamos a necesitar un conjunto de direcciones o ejes, ¿sí? Perpendiculares entre sí, y una escala, ¿sí? Es decir, vamos a determinar si la separación, digamos, entre los números, si corresponden a 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, o qué corresponde, si eso significa la escala. Bien, entonces con esto nos armamos lo que se llama sistema de coordenadas, ¿sí? Que los sistemas en coordenadas en 2 dimensiones son los ejes X e Y, ¿sí? que conocemos, y el sistema de coordenadas en 3 dimensiones le agregamos un eje Z, ¿sí? Sí, en general el eje Z es este, ¿sí? El que está, digamos, el que apunta para arriba, así, para abajo, ¿sí? Y después tenemos el plano rojo, que sería el plano XY, ¿sí? Más allá que en el dibujo esté al revés, ¿sí? Pero bueno, uno lo puede dibujar de esta manera, lo puede dibujar como quiera, ¿sí? Bien. Bueno, en 2 dimensiones, como dijimos, tenemos los ejes X y los ejes Y, ¿sí? Se definen, digamos, por convención. Cuando uno dibuja un eje cartesiano de esta manera, ¿sí? Se define que es sobre el eje X, donde uno pone la variable independiente, perdón, se define que es positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, ¿sí? Sobre el eje Y es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Esto es por convención, ¿sí? Si uno lo puede hacer de otra manera, sí, lo puede hacer de otra manera, pero lo tiene que aclarar, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, no, yo quiero que para la izquierda estén las X positivas y para la derecha estén las X negativas. Pero bueno, lo tengo que aclarar, ¿sí? En algún lugar. Si no, uno cuando ve un eje, unos ejes cartesianos, ¿sí? En el plano, adquiere esta dimensión, ¿sí? Y bueno, con estos ejes, un punto cualquiera, ¿sí? se define por sus coordenadas X e Y, ¿sí? Por ejemplo, acá está el origen, cuyas coordenadas X e Y son 0, 0, ¿sí? Después tengo, bueno, por ejemplo, este punto, que es la coordenada 2, 3, ¿sí? Que en general estos X e Y se lo llama par ordenado. ¿Por qué es par ordenado? Porque siempre uno tiene que poner la primer componente, es la componente sobre el eje X, ¿sí? Y la segunda componente es la componente sobre el eje Y, ¿sí? O el valor que adopta sobre el eje Y, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, menos 3, 1, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que en el eje X me corro menos 3 lugares, es decir, o 3 lugares hacia la izquierda, y sobre el eje Y subo un lugar, ¿está? Bien. Es la única forma de determinar un vector, ¿sí? ¿Por qué digo determinar un vector? Porque, bueno, justamente, cuando uno define un vector, siempre empieza, el origen del vector es en el 0, 0, ¿sí? Y el punto final va a ser las coordenadas de algún punto arbitrario en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, al vector en verde, ¿sí? Nosotros decimos que es el vector 2, 3, pero ya sabemos que empieza en el 0, 0 y termina en el 2, 3, ¿sí? Entonces, cuando uno grafica ese vector,
uno puede dar la coordenada del punto, digamos, final, ¿sí? Del 2, 3, pero también puede dar las coordenadas que se llaman las coordenadas polares, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas polares? Y bueno, son justamente el módulo del vector, ¿sí? Lo que se llama, es decir, la distancia que hay entre el origen y el punto final, ¿sí? Acá este punto final yo tendría las coordenadas x e y, ¿sí? Y el ángulo, ¿sí? Que siempre se mide a partir del eje x positivo, ¿sí? En sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, ¿sí? De 0 a 360 grados, que sería toda una vuelta, ¿sí? ¿Se acuerdan que un ángulo de 90 grados es un ángulo recto? ¿Sí? Un ángulo de 180 grados es un ángulo llano. ¿Mm? Y el ángulo, bueno, el otro ángulo que es 270 no tiene nombre. O por lo menos yo no lo conozco. Entonces, obviamente hay una relación, ¿sí? Acá aparece si hay una relación entre las coordenadas cartesianas, que son x e y las coordenadas polares, que son r y θ, ¿sí? O mejor dicho, el módulo y el ángulo, ¿sí? Y son las siguientes. Bueno, acá está cómo se define cada uno. ¿Sí? Las coordenadas son las siguientes, ¿sí? De polares a cartesianas es simplemente hacer trigonometría, ¿sí? Aplicar Pitágoras, ¿sí? Si ustedes ven acá, se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, este es el cateto opuesto, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, el cateto opuesto era, el seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿sí? Y acá lo mismo, acá tengo el cateto adyacente, que es el módulo por el coseno del ángulo, ¿sí? Y de esa manera, bueno, pasamos de las coordenadas polares a las coordenadas cartesianas x e y. ¿Cómo hacemos al revés? Si yo tengo el punto x, y para pasar a coordenadas polares, ¿sí? Bueno, para eso también se utiliza Pitágoras, ¿sí? Y también se utiliza el triángulo rectángulo que vimos recién. ¿De qué manera? Bueno, para hallar el ángulo, uno tiene que aplicar la inversa de la tangente de la coordenada x dividido la coordenada, la coordenada y dividido la coordenada x, ¿sí? Si ustedes ven el triangulito rectángulo que se forma acá, ¿sí? La coordenada x sería el cateto adyacente, es lo que mide, ¿sí? Esta distancia, de 0 hasta el punto x. Y la coordenada y sería el cateto opuesto, ¿sí? ¿Qué significa? Es lo que mide esta distancia, ¿sí? Entonces yo tengo del triángulo, tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿sí? La tangente del ángulo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, tangente es opuesto sobre adyacente, es decir, coordenada y sobre coordenada x, ¿sí? Y completando, digamos, el triángulo rectángulo, ¿sí? Yo tengo que el módulo, o la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado sería la componente y al cuadrado más la componente x al cuadrado. De ahí saco que el módulo, ¿sí? Es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Bien. ¿Por qué expliqué tanto esto? Porque bueno, ahora que nos vamos a las 3 dimensiones y vamos a aplicar esto, pero vamos a tener que tener un poquito de imaginación también, ¿sí? Bien, entonces, los vectores en 3 dimensiones, si yo voy a necesitar una base que se llama base ortonormal, ¿sí? Es decir, esos son esos 3 ejes perpendiculares entre sí, ¿sí? Y uno tiene lo que se llaman versores, unidades o versores directores, ¿sí? ¿Cómo forman esos versores unidades o esos versores directores? Y bueno, yo tengo el vector, ¿sí? Ahora hacemos un ejemplo. Y el versor director, ¿sí? O el versor dirección, se hace haciendo el vector dividido la norma de ese vector, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un vector 3,
2, 1. ¿Sí? ¿Cómo saco el módulo de ese vector? Lo que nosotros llamamos R. ¿Sí? En este caso, en 3 dimensiones va a ser la raíz cuadrada de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el último al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale ese vector? Va a ser la raíz cuadrada de 9 más 4 más 1. ¿Sí? Entonces, ese vector R va a ser igual. 13, 14, ¿sí? La raíz de 14. ¿Sí? Bien, entonces, si este es el versor B, si este es el vector B, ¿sí? El versor en la dirección B, que el versor, ¿sí? Un vector se caracteriza porque tiene una flechita arriba, ¿sí? El versor tiene como un sombrerito, ¿sí? Esto indica que es un versor director. ¿Qué cumple los versores directores? Y bueno, que justamente el módulo es 1, ¿sí? ¿Y cómo hago para transformar? Y bueno, yo lo que tengo que hacer es agarrar cada una de estas componentes y dividirla por raíz de 14, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a 3 sobre raíz de 14, ¿sí? 2 sobre raíz de 14 y 1 sobre raíz de 14. ¿Está? Y ahí me quedaría el versor unitario en la dirección de B, ¿sí? Bien. Una preguntita. Sí. Ayer en álgebra vimos que la representación del vector así en componentes Sí, se hacía con un separador de punto y coma en vez de coma. sí. ¿Es lo mismo o hay una diferencia? No, en sí es lo mismo, ¿no? Pero la diferencia es que por ahí, vamos a ver, ¿sí? Sí, esto es mejor, digamos, hacerlo por punto y coma, ¿sí? Acá porque lo hice medio rápido y a las apuradas. ¿Por qué? Porque uno puede estar trabajando con números con comas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que la coordenada es 3,2, ¿sí? Pero esto es cuestión de notación y por cuestión de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque si yo tengo 3,2, ¿sí? Entonces ahí sí conviene que sea coma, ¿sí? Porque yo tengo 3,2 y ustedes saben que la componente es 3,2, no es que tengo la componente 3, la componente 2, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Lo que pasa es que si por ahí usamos la notación de que en vez de poner 3,2, pongo 3,2 como usan, ¿sí? Que es la notación que se usa en Estados Unidos, por ejemplo, entonces ahí es indistinto poner punto y coma o coma, porque ya sabemos que la coma es lo que separa las componentes. ¿Sí? Ok. ¿Yo contestar a la pregunta? Sí, sí, perfecto, gracias. Pero bueno, sí, nosotros acá en Argentina que usamos la coma, tenemos que separar las componentes con punto y coma. Está muy bien la aclaración. Entonces, ¿por qué dije el tema estos de los versores unitarios? Porque cuando uno tiene la representación eh, en 3 dimensiones, ¿sí? Eje Z, eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? Fíjense que acá sí está bien representado, acá tengo el plano XY y el eje Z apunta para arriba, positivo, ¿sí? Yo voy a tener los versores directores, que son eh, los que con estos puedo formar cualquier vector en el espacio, ¿sí? Son estos versores, ¿sí? Y J, K, ¿tá? Que, ¿cómo se representan estos vectores o qué forma tienen? La siguiente. ¿Sí? El vector Y o el versor Y, ¿sí? Está en la dirección X y como tiene que ser un vector unitario, tiene la forma 1, 0, 0. ¿Sí? El vector J está en la dirección Y y va a tener la forma
0, 1, perdón, voy a poner un punto y coma, así nos llevamos bien con álgebra. 0, ¿sí? Y el versor K tiene dirección en Z y tiene la forma 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Bien, acá vemos, digamos, después vamos a ver las propiedades de la suma y la multiplicación de los vectores y vamos a ver que con estos versores se puede representar cualquier vector en el espacio, ¿sí? Con sumas y restas y multiplicación por un escalar de estos versores. Bien. Seguimos. Entonces, bueno. ¿Sí? Entonces, un vector A que tiene componente X y Z, ¿sí? Yo lo voy a poder escribir como X, ¿sí? Por el versor Y, más Y por el versor J, más Z por el versor K. ¿Sí? Ahí está que yo puedo representar, ¿sí? Cualquier vector como la suma, ¿sí? De estos tres versores. Y esta notación a veces es útil para hacer algunos cálculos en análisis, ¿sí? Lo que vamos a ver más adelante. Por eso traigo, más que nada, cuando veamos producto cruz, ¿sí? Y hagamos algunas derivadas o integrales en tres dimensiones, ¿sí? Lo vamos a tener que escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a ver nosotros es que estos X y Z por ahí no van a ser números, sino que van a ser funciones, ¿sí? Entonces las derivadas, ahí aplicamos las propiedades de las derivadas. Y bueno, derivamos componente a componente. Bien. Entonces, ¿cómo represento un punto en tres dimensiones? Y bueno, al igual que teníamos en dos dimensiones, yo lo puedo escribir con sus coordenadas, ¿sí? X y Z, ¿sí? O lo puedo poner con sus coordenadas polares, ¿sí? Que algunos utilizan este ángulo de acá arriba, ¿sí? Y otros utilizan por ahí este ángulo de acá abajo, ¿sí? Ustedes ven el versor, el coso del mouse, ¿no? ¿Cómo que se llama? El cursor sí se ve. Bien, perfecto. Sí, algunos toman este ángulo, pero bueno, es análoga la diferencia, ¿sí? Vamos a ver cómo pasar de un sistema al otro sistema, ¿sí? Pero antes, ¿saben qué? Porque faltan 2 minutos para que termine esta presentación. ¿Sí? Vamos a frenar acá.